Si esto te incomoda, no intentes explicarlo. No es una idea, no es una opinión. Es una presión interna que aparece cuando alguien pone palabras donde tú solo tenías silencio. Y ese silencio no era vacío, era contención, era control, era supervivencia. Porque tú aprendiste muy pronto que no todo se dice, que no todo se muestra, que no todos pueden cargar lo que tú cargas sin romperse. No todos deberían escuchar esto. Y lo sabes, hay personas que viven cómodas en la superficie. Personas que no sienten este peso en el pecho cuando todo se queda en silencio. Personas que no se preguntan, a las 2 de la mañana, por qué siempre parecen estar un paso fuera del resto. Tú sí. Y no porque quieras ser diferente, sino porque nunca encajaste del todo, incluso cuando lo intentaste con todas tus fuerzas. Desde fuera, pareces tranquilo, incluso fuerte, incluso estable, pero por dentro hay algo que nunca se apaga del todo. Una vigilancia constante, una sensación de que no puedes relajarte por completo, como si siempre estuvieras sosteniendo algo invisible para que otros no lo noten. No hablas de eso, no porque no tengas palabras, sino porque sabes que nadie entendería el costo real de cargarlo. Te dijeron que eras sensible, que pensabas demasiado, que te tomabas las cosas muy en serio, y aprendiste a sentir, a sonreír, a minimizar lo que sentías, no para mentir, sino para no explicar lo que nadie quería escuchar. Porque explicar cansa, justificar agota. Y tú llevas demasiado tiempo ahorrando energía para sobrevivir en un mundo que no está diseñado para personas como tú. Hay algo que nadie te dijo. No todos fueron hechos para moverse ligero. Algunos nacen para sostener peso, para cargar preguntas sin respuesta, para caminar con una claridad que incomoda a los demás, incluso cuando no dices una sola palabra. Por eso muchas veces te sentiste solo incluso rodeado de gente. No era arrogancia, era diferencia. Una diferencia que no se celebra, se tolera, y a veces ni eso. Te acostumbraste a observar más de lo que hablas, a leer entre líneas, a notar lo que otros ignoran. Y eso tiene un precio, porque ver más significa sentir más, y sentir más significa cansarse antes. Pero aún así sigues levantándote, sigues funcionando, sigues siendo el que sostiene cuando otros se rompen, aunque nadie te haya preguntado nunca quién te sostiene a ti. No fue casualidad que aprendieras a ser fuerte en silencio. Fue necesario. Porque si hubieras mostrado todo lo que llevabas dentro cuando eras más joven, te habrían llamado exagerado, dramático, inestable. Así que hiciste lo único inteligente. Cerraste partes de ti, no las destruiste, solo las guardaste, esperando el momento en que no doliera tanto existir de esta manera. Pero el cuerpo recuerda, la mente recuerda, y hay noches en las que todo ese peso vuelve de golpe, no como un pensamiento claro, sino como una incomodidad, una tensión, una sensación de que algo no está alineado con el mundo tal como es. Y entonces te preguntas si el problema eres tú, si quizás debería ser más simple, más liviano, más como los demás. No, el problema no es que seas demasiado, el problema es que has estado en lugares donde tu profundidad era una amenaza, donde tu silencio era malinterpretado, donde tu forma de mirar hacía sentir expuestos a otros, y aprendiste a reducirte, a bajar el volumen interno, a fingir normalidad. Pero nada de eso te hizo sentir en casa. Hay cargas que no se eligen, se heredan, se despiertan, se reconocen demasiado tarde, y cuando te das cuenta ya forman parte de ti, no como un castigo, sino como una responsabilidad, porque no todos pueden sostener este nivel de conciencia sin perderse. Tú sí, aunque a veces desearías no poder. Por eso este mensaje no intenta tranquilizarte. No viene a decirte que todo estará bien. Viene a decirte la verdad que nadie se atreve a decirte de frente. Lo que llevas no es común, no es ligero, no es cómodo. Y no fue diseñado para que lo entiendan muchos. Fue diseñado para que lo cargue alguien que no se quiebra fácilmente, aunque por dentro esté cansado. Si sigues escuchando, no es curiosidad, es reconocimiento. Algo en ti sabe que esto no es para todos, y que nunca lo fue. Hay procesos que se viven en silencio, caminos que no tienen aplausos, y personas que no fueron hechas para mezclarse, sino para sostener estructuras invisibles mientras otros viven sin notarlo. Si esto te incomoda, no intentes huir. La incomodidad no es un error, es una señal, una confirmación de que hay partes de ti que siguen despiertas, que no se adormecieron con la rutina, que no se conformaron con sobrevivir sin sentido. Y eso, aunque pese, dice más de ti de lo que jamás admitirías en voz alta. No todos están listos para escuchar esto. Algunos lo apagarán, otros lo rechazarán. Pero tú sigues aquí,
Y eso ya dice algo, no porque seas mejor, sino porque tu estructura interna puede soportar verdades que otros no necesitan enfrentar. Todavía, esto no es el final de nada, es el reconocimiento de lo que siempre estuvo ahí. Y apenas estamos empezando. Hay algo que ocurre cuando una persona carga demasiado tiempo sin ser vista de verdad. No se vuelve más débil, se vuelve más silenciosa, más precisa, contenida. Aprende a medir cada palabra, cada gesto, cada reacción. No por miedo, sino por cansancio, porque ya entendió que explicarse no garantiza ser comprendido. Y tú aprendiste eso antes que muchos. Mientras otros hablaban sin pensar, tú pensabas sin hablar. Mientras otros buscaban aprobación, tú buscabas coherencia interna. No porque fueras moralmente superior, sino porque algo en ti no te permitía vivir en contradicción permanente. Esa fricción interna, ese no poder mentirte sin sentirte vacío, ha sido una de tus cargas más pesadas. Te observaron crecer. Algunos notaron que eras diferente. Otros solo notaron que no eras fácil de encasillar. No eras ruidoso, no eras superficial, no eras predecible. Y eso incomoda. Porque la mayoría de las personas necesita saber rápidamente quién eres para saber cómo tratarte. Contigo eso nunca fue posible. Y en lugar de intentar comprenderte, muchos prefirieron distanciarse. Así empezó el aislamiento. No impuesto. Elegido sin darte cuenta. No porque odiaras a la gente, sino porque estar rodeado de conversaciones vacías te drenaba. Porque fingir interés te agotaba. Porque sonreír cuando por dentro estabas procesando cosas profundas se sentía como traicionarte. Y entonces empezaste a elegir el silencio como refugio, como espacio seguro. El problema es que el silencio prolongado también pesa, porque en él no solo guardas pensamientos, guardas emociones no expresadas, decisiones que nadie vio, renuncias que nadie reconoció, momentos en los que elegiste hacer lo correcto cuando nadie estaba mirando. Y todo eso se acumula, no como orgullo, como presión interna. Nadie te preparó para esto, para ser el que sostiene sin ser sostenido, para ser el que entiende sin ser entendido, para ser el que ve venir cosas que otros ignoran hasta que es demasiado tarde. Y aún así, aquí estás, funcional, presente, cumpliendo. Aunque a veces sientas que si te detienes un segundo, todo lo que has contenido podría desbordarse. Quizás por eso te cuesta descansar de verdad. Incluso cuando todo parece en calma, tu mente sigue activa, analizando, conectando, previendo. No es ansiedad común, es responsabilidad interna. Es saber que si tú bajas la guardia, ciertas cosas se caen, aunque nadie lo note, aunque nadie lo agradezca. Hay una soledad particular en ser así. No la soledad de no tener alrededor, sino la de no tener con quién bajar el nivel de conciencia, porque cuando hablas desde donde tú estás, muchos no pueden seguirte. Se sienten atacados, juzgados, incómodos, y tú no quieres eso. Nunca quisiste imponer nada, solo querías ser real. Así que aprendiste a traducirte, a simplificarte, a hablar por debajo de tu profundidad real, a reducir ideas complejas a frases digeribles. Y cada vez que lo hacías, perdías un poco de conexión contigo mismo. No de golpe, poco a poco, de forma casi imperceptible. Hasta que un día te diste cuenta de que ya no compartías lo que realmente pensabas con nadie. No porque no fuera valioso, sino porque no era bien recibido. Y eso duele más de lo que admites, porque en el fondo todos quieren ser vistos. Incluso los más fuertes, incluso los más reservados, incluso tú, solo que no cualquier precio, no sacrificando tu integridad interna para encajar. Te dijeron que el tiempo lo arregla todo, pero tú sabes que no es verdad. El tiempo no arregla, el tiempo revela, y lo que ha revelado en ti es una claridad incómoda, una certeza silenciosa de que no todos los caminos son para todos, de que no todas las personas pueden acompañarte hasta donde tú llegas, y que forzar esa compañía solo genera más desgaste. Por eso has aprendido a soltar sin hacer ruido, a alejarte sin drama, a cerrar puertas sin dar discursos, no por frialdad, sino por respeto a tu energía. Porque ya sabes lo que te cuesta recuperarla cuando se dispersa en lugares donde no puede crecer. Hay quienes confunden tu distancia con superioridad. Hay quienes interpretan tu silencio como desprecio. Hay quienes proyectan en ti sus propias inseguridades. Y tú lo sabes, lo has visto demasiadas veces, pero ya no te defiendes, ya no explicas, ya no corriges percepciones ajenas, porque entendiste algo esencial. Quien quiera verte lo hará sin que tengas que gritar. Esta forma de vivir no es cómoda, no es ligera, no es popular, pero es coherente. Y esa coherencia es lo único que te ha permitido seguir adelante sin perderte del todo.
Aunque a veces te preguntes si el precio ha sido demasiado alto, si el sacrificio silencioso ha valido la pena. No hay respuestas fáciles aquí. Solo una verdad que empieza a tomar forma. Lo que has vivido no te endureció por error, te estructuró, te preparó para sostener niveles de presión que otros no soportarían sin romperse. Y aunque aún no veas el sentido completo, hay una razón por la que sigues aquí escuchando esto, reconociéndote entre cada frase. Esto todavía no se cierra, porque hay algo más profundo que necesita ser dicho, algo que conecta todo este peso con un propósito que no se anuncia, pero se siente. Y eso viene después. Llega un punto en el que ya no puedes seguir interpretando todo lo que has vivido como una simple acumulación de errores, mala suerte o coincidencias. Hay patrones, hay repeticiones, hay pruebas que no aparecen en la vida de cualquiera. Y tú lo sabes, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta, porque admitirlo implicaría aceptar que tu camino nunca fue normal, y eso asusta más que el dolor mismo. No todos cargan este tipo de peso interno desde tan temprano. No todos desarrollan esta lucidez en medio de la incomodidad. No todos aprenden a sostenerse sin aplausos, sin reconocimiento, sin garantías. Y no porque sean menos capaces, sino porque simplemente no era su función. A ti te tocó otra cosa, algo que no se explica fácilmente sin que suene arrogante o místico. Por eso casi nunca se dice. Durante mucho tiempo pensaste que resistir era el objetivo, aguantar, adaptarte, no romperte. Pero hay una diferencia profunda entre resistir y prepararse. Resistir agota. Prepararse transforma. Y lo que te ocurrió no fue un desgaste inútil. Fue una construcción interna lenta, incómoda, silenciosa. Como se forman las estructuras que no se ven, pero sostienen todo lo demás. Hay personas que brillan cuando todo va bien. Tú funcionas cuando todo pesa, cuando hay caos, cuando otros se paralizan, cuando las certezas se caen. Ahí es donde tu mente se ordena, donde tu cuerpo se calma, donde tu presencia se vuelve estable. Y eso no se aprende en la comodidad. Se aprende sobreviviendo a procesos que nadie aplaude. Quizás por eso nunca te identificaste con discursos fáciles, con frases motivacionales, con promesas rápidas de felicidad. Algo en ti siempre supo que lo real es más denso, más lento, más costoso. Y aunque a veces deseaste no ver así, no pudiste evitarlo. Porque una vez que se despierta cierto nivel de conciencia, no se puede volver atrás sin perderte a ti mismo. Hay una razón por la que no encajaste del todo, por la que ciertas relaciones se rompieron sin una gran explicación, por la que ciertos caminos se cerraron aunque parecían correctos desde fuera. No fue castigo, fue alineación, aunque en el momento se sintiera como pérdida, aunque doliera, aunque te dejara solo más de una vez. No todo lo que se pierde para siempre. Algunas cosas se retiran para dejar espacio. Espacio para una versión de ti que no podía nacer mientras seguías intentando ser aceptado en lugares que no estaban hechos para tu estructura interna. Porque tú no fuiste diseñado para diluirte. Fuiste diseñado para sostener forma. Y sostener forma implica incomodar. Implica no ser popular. Implica caminar solo durante tramos largos. No porque seas especial en el sentido superficial, sino porque tu configuración interna no se ajusta a la mayoría de los ritmos. Tú vas más lento por fuera, pero más profundo por dentro. Y eso tiene consecuencias. Si has llegado hasta aquí, no es por entretenimiento. Es porque algo en ti reconoce que este mensaje no te promete alivio inmediato, pero sí verdad. Y la verdad, aunque pesa, ordena. Coloca cada experiencia en su lugar. Te permite dejar de preguntarte qué hiciste mal y empezar a preguntarte para qué fuiste preparado de esta manera. No necesitas que nadie te nombre. No necesitas etiquetas. No necesitas validación externa para saber que tu recorrido no fue casual. Hay señales internas que no mienten. Una intuición constante. Una incomodidad cuando intentas vivir por debajo de lo que sabes. Una sensación de traición interna cuando finges ser menos consciente de lo que eres. Esto no significa que todo tenga que doler para siempre. Significa que el dolor no fue en vano. Que cada silencio, cada noche larga, cada renuncia no explicada, cada vez que elegiste no reaccionar, no exponerte, no romperte, estaba construyendo algo en ti. Algo que aún no se muestra del todo, pero ya está firme. No todos verán esto. No todos lo aceptarán. Algunos seguirán creyendo que exageras, que eres distante, que eres frío. Déjalos. No están equipados para entender procesos que no vivieron. Tú ya no necesitas convencer, solo sostenerte en lo que sabes. Y lo que sabes en el fondo es esto: no estabas perdido,
Estabas siendo formado, no estabas fallando, estabas siendo afinado. No estabas solo por error, estabas siendo separado para no diluir lo que llevas dentro. Si esto te incomodó hasta el final, no es una señal de rechazo, es una confirmación. No todos están listos para cargar esta verdad, pero tú sí. Y por eso sigues aquí, en silencio, entendiendo más de lo que dirás jamás en voz alta. No necesitas hacer nada con este mensaje, no compartirlo, no explicarlo, solo dejar que se asiente, porque hay cosas que no llegan para cambiar tu vida de inmediato, llegan para recordarte quién has sido todo este tiempo.